Hola a todos. Bienvenidos a una edición más de PM Training Online. Comenzamos. ¿Tu equipo cumple, pero no avanza como debería? Hoy no basta con gestionar proyectos, necesitas liderarlos. Con PM4R Leadership, aprende a dirigir equipos, tomar decisiones estratégicas y lograr resultados reales, aplicando una metodología probada y empleada por el BID. Transforma tu forma de liderar y conviértete en el motor que impulsa el éxito de tu equipo. Inscríbete ahora. Da el siguiente paso, lidera, impacta y destaca. Bueno, gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Como dice Marcel, el tiempo que dedican a ustedes, porque al final es el compromiso con ustedes mismos de seguir informándose y seguir formándose y seguir escuchando y desarrollándose, ¿no? Eh, Nosotros hemos querido hoy, vamos a hablar sobre liderazgo de la forma proyectos en resultados, pero hemos querido hacerlo de una forma novedosa, ¿no? Primero, tenemos un invitado súper especial, que es el don Alonso Moreno. Para quien no lo conozca, no hemos puesto su hoja de ruta, pero como decía, le decía Alonso, por los frutos los conoceréis. Alonso es tutor de PM4R Professional también con nosotros y de Leadership también. Venimos de la recertificación y hemos querido como mostrar una nueva forma, hemos querido como una nueva forma de presentar este tipo de liderazgo, ¿no? Y ahorita que ustedes van a escuchar a Alonso, porque Alonso realmente es una inspiración para nosotros dentro de la comunidad, porque primero además de que es tutor del PM4R, es un director de proyectos fantástico y no nos entra en una hoja la experiencia de Alonso, ¿no? Más allá de las canas que pueden ver, no se imaginan la experiencia que tiene Alonso, ¿no? Entonces hemos querido presentar el último proyecto en el que Bienvenido, Alonso. Gracias. Giovanna, muchísimas gracias, muy amable por la presentación, encantado de poder estar aquí con todo el grupo y poder transmitirles algo de las experiencias de este proyecto a la luz de lo que es el leadership. Gracias. Y entonces hemos querido primero escuchar cómo una forma de liderar y cómo lo hace Alonso y cómo eso nos inspira para abrir después la conversación sobre el PM4R Leadership, ¿no? Y el lanzamiento de lo que estamos haciendo, la nueva versión. Entonces, quería contarles los resultados de un modelo de transformación territorial, que es el último proyecto que tuvo Alonso. Alonso, cuéntanos cuál fue el objetivo de este proyecto. Gracias, Giovanna. Pues este proyecto es un proyecto en Colombia, en 2 departamentos de Colombia, el Meta y el Caquetá, y tuve la oportunidad de dirigir el grupo de una consultoría, ya les voy a explicar un poco la estructura del proyecto, pero era el líder del grupo que ejecutaba este proyecto. El objetivo era tratar de incentivar la transformación de una ganadería tradicional extensiva a una ganadería intensiva y sostenible. Y eso obedecía a cumplir otros 2 proyectos superiores institucionales de la cooperación alemana y del gobierno colombiano, que era incrementar el desarrollo rural y luchar mucho contra la deforestación en estas 2 regiones. Está ligada ganadería y deforestación porque siempre se ha dicho que la ganadería es uno de los motores de la deforestación. Entonces, se trataba de analizar también eso y de mirar cómo se puede evitar deforestación a través de la transformación de la ganadería. Entonces, era como armonizar el crecimiento de la producción agrícola, pero con la preservación del ambiente, porque era en el arco de deforestación amazónico, ¿correcto? ¿Correcto? Exacto, esta es una es la zona que más deforesta en el país, es una zona selvática en algunas partes todavía, y es una ampliación de lo que se llama la ampliación de la frontera agrícola en Colombia, y analizar esa forma un poco no planificada de ir ocupando el territorio por gente que sale de la zona central del país hacia estas regiones.
Vale. Entonces, fíjense, voy a contarles un poquito los resultados de este proyecto, porque todos en América Latina sabemos lo que significa entregar los resultados y el impacto, ¿no? Resultados e impacto dentro de un proyecto de desarrollo. Y la verdad que los resultados de este proyecto, y por eso lo traemos, porque conociendo a Alonso, estuvimos en algún momento conversando sobre este proyecto, nos iba contando cómo iba, y era un proyecto sumamente desafiante, que ya lo vamos a conversar, pero tuvo 100% el cumplimiento de ejecución operativa, o sea, 100%. Fíjense todo lo que pudo entregar la responsabilidad directa, cobertura regional, planificación predial, infraestructura digital, mercados, ¿no? Todo entregado. Pero no solo eso, sino que los indicadores son, de productividad de ingresos son maravillosos, ¿no? Fíjense cómo la línea base era 539 y llegaron a 786, o sea, 46% sobre la meta superada. Esto es litros de leche al año, ¿verdad? Productividad de leche, ¿no? Estos litros. Exacto, sí. Ujú. Y el margen bruto, 30%, ¿no? De ingresos adicionales. Entonces, y hubo un impacto no esperado, que fue la capitalización del hato, ¿no? Entonces, el aumento del patrimonio familiar por inventario animal. Entonces, fíjense cómo se logró 23.8 en Meta y 19.5 en Caquetá, ¿no? Y luego, que a todos los que nos encanta todo esto que tiene que ver con la sostenibilidad, los indicadores de impacto ambiental, ¿no? Y conservación de mercados, es decir, 9.229 hectáreas de bosque conservado cuando la base era 5.000, ¿no? O sea, casi el doble. Y 11 empresas firmaron acuerdos de cero deforestación. Imagínense el tipo de concientización que se pudo haber llegado para que al menos 11 empresas dijeran que sí, se comprometieran al cero de deforestación, lo que quiere decir que es posible producir conservando. Entonces, esto me parece uno de los impactos más importantes. Pero el que más me gusta, porque tiene que ver, y ya nos va a contar Alonso, les estoy presentando nada más algunos de las cosas más relevantes del impacto del proyecto, eh, porque este impacto, que es el que más me gusta, porque además cuando hay capacidad instalada, permite la sostenibilidad del proyecto o la escalabilidad del proyecto, ¿no? Entonces, y porque ya van a ver el desafío que fue porque además la meta eran 60, ¿no, Alonso? Eran 60 y 60 extensionistas, sí. 60 extensionistas y se logró 92, ¿no? Y estos promotores rurales no estaban No, no, eso fue que lo agregamos durante el proyecto para darle mayor fuerza, para mayor darle mayor fuerza. sostenibilidad. Es decir, no solamente extensionistas certificados, sino que además promotores rurales, ¿no? Entonces, este impacto estratégico que es fundamental, y la formación de promotores rurales garantiza que el conocimiento permanezca en la vereda y reduce la brecha generacional ante falta de profesionales. Entonces, yo creo que este impacto ha sido uno de los más resaltantes del proyecto y ya nos va a contar Alonso cómo lo hizo. Porque además, fíjense ustedes, lo que quiero resaltar, y por eso es que estamos conversando sobre cómo es el tipo de liderazgo que hay que tener para lograr estos resultados, sobresalientes desde todo punto de vista, pero no solamente eso, sino el desafío que fue todo esto que ya nos va a contar Alonso. Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas para que Alonso nos vaya contando todas sus vivencias de todo lo que pasó, para que veamos cuáles son esas estrategias y estas cosas de liderazgo que tenemos que aprender a desarrollar cuando nos pasan estas cosas, ¿no? Entonces, Alonso, bueno, primero felicitaciones por esos resultados que ya te lo he dicho muchas veces, porque además hemos conversado de esto y han sido fascinantes sus resultados. Cuéntame, ¿qué condiciones encontraste en un proyecto que tenía 3 años de planificado? Bueno, las condiciones fueron cambiantes, indudablemente. A veces este es un proyecto de la cooperación alemana en acuerdo con el gobierno colombiano y sufren procesos muy largos de toma de decisiones y de preparación. Este Ujú. proyecto había sido preparado 3 años antes de iniciar la ejecución
pero por motivos diferentes, políticos y de otros órdenes, pues se demoró el inicio de la ejecución. Esas Ujú, demoras significan que cuando uno llega a ejecutar y le entregan una matriz de resultados que ha sido elaborada 3 años antes, pues a veces no coincide con las necesidades nuevas después de 3 años. Y ujú, entonces la primera es que hay que pensar cómo, al hacer una nueva línea base y encontrar que no coincide totalmente con lo que estaba en la matriz de resultados, las posibilidades del proyecto, pues hay necesidad de solicitar cambios. ujú, Esos cambios significan hacer negociaciones con los entes dueños del proyecto, en este caso con el gobierno colombiano, pero también con la consultora que tenía la función de ejecutar este proyecto, pero por la parte alemana el dueño era la cooperación alemana y entonces también ellos tenían que estar totalmente de acuerdo con los cambios planificados. El ujú, mapa no es el territorio. Quiere ujú, decir, cuando nosotros planificamos, hay que llegar al territorio a ejecutar y validar realmente lo que existe para darle un aterrizaje más claro al proyecto. Entonces, una primera etapa significó análisis y negociaciones con los tomadores de decisiones para poder adecuar el proyecto. sí, porque nos contabas que te habías encontrado que el primer objetivo, que era desarrollar los extensionistas, que si quieres nos explicas qué son extensionistas para los que no conocen la palabra dentro Gracias. de América Latina. Ya, como les decía, el objetivo de este proyecto era tratar de motivar, de incentivar el cambio de una ganadería tradicional, extensiva, a una ganadería sostenible e intensiva. ¿Qué significa pasar de extensivo a intensivo? Significa de tener más animales por hectárea y mejorar la productividad sin que tengamos que tumbar más bosque, Ujú, ¿no? Entonces se puede mejorar la productividad en una hectárea. Si antes se tenían 4 animales por hectárea, se trata de tener 10 animales por hectárea y evitar entonces la deforestación. Ese ujú, era un punto fundamental. Para poder hacer eso, hay necesidad de asesorar, acompañar a los ganaderos. Y ese proceso lo hacen unas personas que se llaman extensionistas o ujú, promotores. Esos extensionistas son personas contratadas por el gobierno regional, por las alcaldías o por otras instituciones y que entonces hacen esa labor en el campo. Entonces, no solamente son capacitadores, son quienes acompañan el proceso, quienes indican la práctica y acompañan a los ganaderos en este proceso. Eso es un extensionista. ujú. ¿Qué nos pasó? Que dentro de la planificación siempre se hace normalmente en un marco lógico y la última columna de ese marco lógico se llaman los supuestos. Ujú, Y se había supuesto que los gobiernos regionales y los gobiernos de las alcaldías o las alcaldías tenían un equipo de extensionistas para ujú, hacer esa labor, porque eso es lo que exige la ley. Sin embargo, por múltiples circunstancias que sería muy largo también de explicar, llegamos al territorio y no existían los extensionistas. Ni los gobiernos regionales ni los gobiernos municipales habían nombrado un equipo de extensión. Y un equipo de extensión para la ganadería mucho menos. Se hace a veces para la agricultura en general, pero no existían. Al ujú. no existir, pues entramos en pánico, porque ahora ¿cómo hacemos el proyecto? Si a No había nosotros nos formación, habían no dicho había que lo que dignatarios. teníamos era que asesorar un equipo de extensión que ya existía, pero no había. De primera gran adaptación, tuvimos que pensar, porque dijimos, si le decimos a la gente, pues van a decir, entonces no hagan el proyecto. Y nosotros a la larga también podríamos haber dicho, no es nuestra culpa, pues no se hace. O Ujú, mirarán. Sin embargo, todos dijimos, no busquemos una solución. Miremos cómo nos pasamos de víctimas a protagonistas reales. No nos quedemos en la queja. Y ahí, entonces, hicimos una propuesta de crear un servicio de extensión o propio sea, del proyecto. ujú, Eso nos llevó un retraso de 3 meses y medio, 4, mientras logramos conformar el equipo de extensionistas, capacitarlos, presentarlos y poner realmente en marcha el proceso.
Claro, y otra cosa es, porque es todos estos éxitos que ustedes ven y el impacto estratégico que se logra en la zona, y todo es, o sea, fíjense la primera, la primera condición que se encuentra es que no hay destinatario, o sea, yo tengo que formar a alguien que no existe, ¿no? Entonces, Alonso nos hablaba de adaptabilidad, ¿no? Y, y otra cosa que se encontró es que esa área, que es el arco de deforestación, además sirve como un espacio para ¿quiénes, Alonso? Bueno, estas etapas, estos territorios, llamémoslos así, al extremo de la frontera agrícola, pues normalmente son parques naturales, son zonas selváticas o zonas en proceso de pasar a la ganadería, porque lo tradicional es tumba el bosque, coloca ganadería y tumba y roza el bosque para poder generar pastos. Ese es el modelo. Y ese modelo pues es perverso porque en el sentido de tumbar hoy el bosque, vamos a tener una ganadería que cada vez exige más territorio y es menos productiva. Entonces por eso es que se llama que la ganadería es un motor de la deforestación. Queríamos evitar eso. Entonces, estos territorios a la vez, como son tan lejanos, tienen muy poca presencia del Estado y han sido ocupados por la gente de las guerrillas, por la gente del narcotráfico y son territorios entonces muy complejos, complicados en ese sentido. Entonces tuvimos nosotros que también adaptarnos a esa situación y mirar cuál sería la forma de mitigar el riesgo de trabajar en las zonas. Pues el nombramiento de los extensionistas que sean de la zona, que conozcan la zona, fue el principal factor de mitigación que tuvimos para ese riesgo. Porque Ujú. estos extensionistas, sus familias, pues han vivido durante muchos años, ya llevamos en Colombia casi 20. 45, 50 años de violencia, pues ya conocen la región, ya trabajan prácticamente con las guerrillas en una forma de negociación permanente para poder sobrevivir. Entonces, Ujú, eso nos permitió entrar al territorio, aceptar que podíamos trabajar porque estos extensionistas comunicaban con ellos y les explicaban cuál era nuestra tarea. Y al final, estos grupos armados aceptaron entonces el proyecto y les dijeron, ok, si ustedes dicen que se puede hacer y que es en beneficio de ustedes, háganlo porque pues es un beneficio para ustedes. Antes se oponían, ahora ya han reaccionado y dicen que vengan los proyectos y entonces lo único que exigen es que si ese proyecto no les cumple, avísenos porque nosotros echamos al proyecto si no está cumpliendo. O sea, ahora los cuidan entonces además, ¿no? Pero fíjense cómo fue, o sea, cómo estos resultados se logran en unas condiciones donde no hay destinatario, o sea, no hay hubiera sido muy fácil caer en la frustración y en la queja y como decía Alonso en el víctima, decir, bueno, las condiciones no están dadas porque es alto conflicto, ¿no? Es una zona de alto conflicto y además no había destinatario, o sea, había muchas cosas para poder decir no eran las condiciones para darse. Sin embargo, como dice Alonso, se logró a través de algo que para él era importante, que era la adaptabilidad, ¿no? ¿Cómo te adaptas al proyecto? Y una de las cosas interesantes que conversábamos con Alonso, que cuando conversábamos con esto decía, el líder no es una declaración, ni es el nombramiento del director de proyecto, ¿no? Sino que hay un momento en el que te conviertes en líder. ¿Cuándo te convertiste en líder del proyecto? ¿O cuándo lo sentiste, Alonso? Bueno, indudablemente ese primer nombramiento, la selección que hicieron y que me habían escogido como director del proyecto por parte de la consultora, pues ese es un primer reconocimiento formal. Tú vas a ser el coordinador del grupo, el coordinador del proyecto. Esa es la parte formal. Hasta ahí yo soy el director del proyecto. Eso Ujú, me da una autoridad, indudablemente, y una forma de que la gente entiende, ahí hay alguien que toma decisiones, que ordena el trabajo, que nos dirige y que también puede penalizarnos. Entonces, ujú, esa es la autoridad formal. Pero ese no es el liderazgo. Puede haber jefes muy importantes con un estilo de liderazgo totalmente autoritario
y no le interesa más, sino que podamos a través de órdenes, ¿no?, cumplir el proyecto. Normalmente los resultados y las experiencias no han sido buenas. Entonces, quien ha sido nombrado jefe tiene que ganarse realmente al equipo y a los stakeholders. Y ganárselo significa dar mucho servicio y Ujú, ayudar mucho a su equipo a cumplir con las metas para que realmente te reconozcan como líder. Porque al líder se le reconoce, no se le nombra, se ujú, le reconoce. Y para ese reconocimiento, entonces tiene que ganar autoridad informal. Y autoridad informal significa que tú puedes movilizar a la gente sin que tengas siempre de presente que eres el jefe, ujú, sino por el servicio que prestas, por la ayuda que prestas, por el esfuerzo que haces en tener a todo el grupo orientado hacia el objetivo central del proyecto. Entonces, si la gente va viendo eso, si te conviertes en alguien al cual le preguntan cómo hacemos, cómo ujú. podemos avanzar, y tú te involucras también en cómo avanzar y cómo hacer y cómo ayudar, ahí adquieres realmente un liderazgo bastante sólido. ¿Y cuáles fueron esas fuentes de autoridad informal que utilizaste? Que para La ti fueron. autoridad informal, en primer lugar, ayudar a solucionar los problemas del equipo cuando se presentan. Ujú, Ejemplos. ujú, Eh, Dijimos, necesitamos organizar el monitoreo. ujú, Para organizar el monitoreo, cada extensionista tiene que llegar a su finca, a la visita que le hacen a los ganaderos, y tiene que certificar que sí fue a la visita y que cumplió con sus tareas y que esta fue lo que pasó en la reunión. Entonces, tuvimos nosotros que enseñarle a la gente cómo se hacía eso porque ellos no entendían y no querían al comienzo porque veían que ir a la finca, tratar de llenar un formato, enviarlo por su correo, enviarlo por su teléfono, pues era difícil, decía, y además es un control. Entonces tuvimos que decir, si no hacemos eso, y si no aprenden cómo hacerlo, y camine, yo les ayudo a ver cómo se hace, y con el equipo que teníamos de monitoreo hicimos la tarea de que aprendieran y de que ujú, nos enviaran la información y de que nos demostraran que realmente se hacían las visitas. claro. Es ayudarlos en eso, a que era necesario presentarles que sí era viable y que cada uno instalara en su teléfono la guía, el formato, y que lo enviara y que recibiera a la vez un feedback, decir, ok, está muy bien, recibimos todo bien, pues eso fue una ayuda para ellos y ahí demostramos que sí estábamos para servir, para ayudar a solucionar el problema y que era una exigencia del proyecto y que la teníamos que hacer si queríamos cumplir el objetivo. El otro que puedo citar es, trabajamos aproximadamente con 800 familias ganaderas en las dos regiones. Pues teníamos dentro de los objetivos que dejar un plan de mejora, Mm, ¿no? Un plan para que fuera el proyecto realmente sostenible. La sostenibilidad tiene tres dimensiones: la económica, que es fundamental, la ambiental y la social. ujú, Para poder ser sostenibles, primero tiene que ser sostenible económicamente, porque si no, no hay finca, no hay negocio. ujú, Y luego sí lo ambiental y luego lo social. ujú, Entonces, se presentó que un plan de mejora tradicionalmente se hacía, mire, para pasar de una ganadería tradicional a una ganadería sostenible hay que hacer una serie de tareas. Hay que dividir los potreros, hay que poner acueducto ganadero, una serie de cambios tecnológicos. Y los planes de mejora a veces se convierten en hacer una enumeración de todas esas tareas, de todos esos cambios, y ahí llegaba. Quisimos que no fuera así porque teníamos también la exigencia de presentar estos ganaderos ante la banca para que pudieran obtener créditos. Y para ujú, poder obtener crédito no basta con una serie, un enunciado cualitativo de las medidas,
sino que hay que monetizarlo y hay que analizar su efecto Financieramente. financiero. Pues ahí tampoco, ahí tuve resistencias porque la gente decía, no, nosotros no manejamos eso de las finanzas. Ujú. Entonces tuvimos que decirles, tranquilos, vamos a aprender entre todos, yo les voy a enseñar, voy a buscar otros compañeros que me ayuden a enseñarles cómo se hace ese análisis financiero. Ujú. Y háganlo, aprendan, y si cometen errores, no se afanen, nos reunimos a arreglarlo. Ahí entonces la gente coge confianza, porque realmente la autoridad informal lo que crea es capital social y confianza. Y Exacto. con eso se motiva a la gente porque está aprendiendo y a la vez estamos haciendo una tarea importante hacia el cumplimiento del objetivo. Entonces, Bueno, esa forma de trabajo da autoridad informal. La pero otra es mantenerse muy informado, ser exacto. capaz de responder las preguntas, tanto Ujú. de las normas de las instituciones, como de la situación de la política nacional, como la situación de la ganadería, como el manejo con los grupos armados. Todas esas son preguntas permanentes y tú tienes que aprender para poder ayudar a solucionar las dudas que hay. Esas son como Buenísimo. las fuentes de autoridad informal. ¿Cuándo sabes que estás teniendo autoridad informal? Cuando empiezan a preguntarte, cuando te empiezan a consultarte, cuando dicen cómo es, por favor díganos, ahí ya tienes tu autoridad informal. Esa no es la del jefe jefe, Como ¿ya? cuando te decían, tú que nos contabas que cuando te decían, ¿cuándo regresa? Entonces, uno se da cuenta si le preguntan, como tenía dos regiones apartadas, Ajá. yo vivía en una de las regiones, pero tenía que ir cada cierto tiempo al otro lado, al Caquetá, que es bastante lejos. Ujú. Entonces iba, hacía los cursillos, mirábamos todos los problemas, me decían, ¿y cuándo regresa? Por favor, venga y nos ayuda. Eso significa que Y ya te ya tienes una autoridad informal y que ya te ganaste el equipo. ganaste el equipo y te convertiste en líder, porque ahí estás movilizando, ¿no? Otra Exacto, cosa el liderazgo es movilizar a otras personas sin que seas el jefe. en que seas el jefe, exacto, influir y movilizar. ¿Cuáles son esos aspectos? Porque tú cuando conversábamos decías que hay algo que tú te has encontrado varias veces en todos los proyectos y esta vez no fue una diferencia, en que esos aspectos que no se toman en cuenta entre la planificación y la ejecución. Y tú me decías dos cosas, ¿no? Uno, los riesgos, porque además me decías, los riesgos son dinámicos, los riesgos no, desde la planificación hasta la ejecución, los riesgos cambian, mutan y se transforman. Y otra cosa que nos decías es la gestión de stakeholders, ¿no? Ujú. Cuéntanos Sí, un poquito de eso. sí, indudablemente entre planificar y ejecutar, pues se encuentran siempre dificultades ya en el territorio, propias del territorio, que a veces en la planificación se le escapan. Una planificación normalmente se hace con una comisión, con un grupo que se le dice, por favor, diseñe el proyecto y van a la región y toman una foto de la región, porque eso es lo que se hace en una comisión por 8 o 10 días, pues va y se toma una foto de cómo es el problema. Se lee algo en la literatura y con eso se planifica el proyecto y se toma la decisión de hacer el proyecto. Pero cuando tú llegas al territorio, pues las cosas han cambiado. Ejemplo, para ponerlo bien gráfico, ejemplo, se incrementó el precio de la coca. Esa es una región cocalera. Produce coca. Hoy tenemos 330.000 hectáreas en Colombia. Entonces se incrementó el precio de la coca en un momento dado. ¿Tendrá efecto eso en mi proyecto? Pues indudablemente, ¿no? Porque si yo ya había convencido a determinados ganaderos de hacer muchas normas para incrementar la productividad, para incrementar lo posible en su ganadería, me van a decir, señor, pero aquí en la ganadería estamos ganando el 30%, con la coca gano el 120%. Entonces me voy, tumbo bosque porque voy a poner ganadería, no, tumbo bosque para sembrar coca. Ujú, Ese es un factor muy dinámico, muy complejo, muy ujú, difícil. No depende de nosotros, del exacto. proyecto, porque Ujú, el precio tanto del ganado como el precio de la coca no dependen del proyecto.
no lo Ujú, podemos influenciar, es totalmente ajeno, es un riesgo que tenemos. ujú. ¿Cómo se mitiga? Es bien complejo en ese caso, pero se puede decir, mira, hagan su coca, pero intensifiquen la ganadería, que al revés podemos revertir y generar más bosque, y entonces le van a dar unos incentivos a usted también por conservar el bosque, y además no lo van a perseguir, porque pues de todas maneras es una actividad ilegal la producción de coca. Ujú. Pero es esa dinámica, ¿no? De cómo entre la planificación y ya en la ejecución varían muchísimos casos, y lo que varía mucho son los riesgos, ¿no? Riesgos que Claro. son, como decía Joana, muy dinámicos y que hay que estar analizando permanentemente el riesgo. Hoy se dice que una reunión efectiva de un proyecto es aquella que siempre, siempre en la reunión trata los riesgos y no tanto los avances, porque los avances pueden ser informados en forma escrita y muy fácil, pero los riesgos sí tienen que analizarse muy profundamente. Claro, Eso, por ejemplo, es un aspecto. El otro aspecto, pues, es en forma positiva, es que tú inicias el proyecto con lo que está planificado, pero resulta que de pronto se encuentra una oportunidad de dar más valor al ujú, grupo destinatario del que tenías planificado. ujú. Y antiguamente se decía, no es posible porque eso es una perversión del alcance del proyecto. Y es uno de los errores más grandes que conocemos. Claro, es cierto, pero hay que mantener unos límites en esa parte y en eso ha cambiado la concepción de los proyectos. Ese ¿Aló? dar mayor valor posible. Y si hay una oportunidad y es viable dentro del alcance del proyecto, un poquito más, y existen los recursos o pueden conseguirse, entonces hay que analizarlo y ejecutarlo. Aquí tuvimos esa situación. Un ejemplo es los animales para que el ganadero pueda realmente hacer sus cuentas, pues deben ser marcados, deben de ser identificados, deben tener una tarjeta de identidad permanente desde que nace hasta que se muere, igual que nosotros. Entonces, para identificarlos hay que poner cada oreja de un animal se coloca un pin, se llama, y en la otra un número. Y en ese pin va a quedar toda la historia de ese animal y uno pasa todos los datos a un computador en un programa especial que hay para el sector ganadero y ahí lleva entonces toda esa trazabilidad, qué es lo que es ese animal, cuándo nació, dónde nació, quiénes fueron sus padres y luego cómo ha sido su desarrollo y cuál es su producción. Eso es muy importante, pero no existía. Los ganaderos no los identifican por un nombre. Esta es la vaquita primavera y esta es la vaquita lucecita. Esa es la forma que lo escriben en un cuaderno, pero pues eso no lleva los datos permanentes. Entonces, logramos que el Ministerio de Agricultura nos ayudara y nos financiara la tarea de identificación animal no existía en el plan, pero logramos identificar entre las dos regiones 20.000 animales y los pines pues los aportó el ministerio, que fue en presupuesto un aporte muy significativo. Sí. Alonso, fíjate, ¿no? Porque cuando tú dices este tema del riesgo y la concientización que tuvo, porque como el éxito del impacto que tuvieron, cómo concientizar en una región cocalera, o sea, el resultado fue fantástico a pesar de que estaban en ese rubro, y gracias a las buenas relaciones que tuviste con los stakeholders, pudiste tener esto que nos estás contando Ya. pudiste lograr eso, ¿no? Entonces, fíjate, una de las cosas y vamos al otro punto, una de las cosas que tú me decías, porque hablando de lo que es el proyecto, ¿no? Porque el proyecto, además de las condiciones que ya estamos contando dónde se fue, también tenía su complejidad de gobernanza, ¿no? Porque los stakeholders, tú tenías arriba la gobernanza, que en algún momento tuviste un problema como de autonomía o sea, para operar, después tenías al lado
en el equipo, las brechas que te encontraste, porque en algún momento tenías un equipo que ya estaba nombrado o asignado. En las comunidades tenías cómo generar las cadenas de valor en estas comunidades y por el otro lado las alianzas que tenías que hacer con todos los organismos del Estado para lograr. Entonces, y en todo momento, porque cuando lo hablábamos de lo que negociabas para arriba y para abajo, todas las cosas que tuviste que negociar. ¿Qué impacto tiene la negociación en los resultados del proyecto? Ya. En todo proyecto siempre habrá muchas negociaciones. Ujú, Indudablemente, cada proyecto a la vez es distinto uno de otro. ujú, En este caso estaba en un proyecto social, en un proyecto que se trataba de cambiar la mentalidad y los modelos mentales de las personas, de ir de una forma tradicional de ser ganadero a una nueva. Eso pues implica entonces, en primer lugar, el convencimiento de ese destinatario, beneficiario del proyecto, que es un stakeholder muy importante. Ese stakeholder hay que clasificarlo, hay que analizarlo. Al comienzo del proyecto uno lo clasifica como un stakeholder que tiene bajo poder, pero que tiene interés una vez que ha conocido el proyecto. ujú, Otro stakeholder puede ser el Ministerio de Agricultura de Colombia. ujú, Ese stakeholder es dueño del proyecto. Ese stakeholder puede acabar con mi proyecto en cualquier momento. ujú, Ese stakeholder tiene poder y tiene interés en el proyecto. ujú, Ese era un proyecto de la cooperación alemana. Entonces, la cooperación alemana es otro stakeholder muy importante para nosotros porque también nos puede acabar el proyecto. Luego tiene alto poder, pero también tenía muchísimo interés porque ya estaba haciendo la inversión. Teníamos otro stakeholder, por ejemplo, el SENA de Colombia, que es como el Senati aquí en el Perú. ujú, Es una institución educativa ligada a las empresas, ligada a todo un sistema de capacitación dual, se llama, porque trabajan, los que hacen esto trabajan en una empresa, pero están recibiendo capacitación. Esa empresa logramos que fuera un aliado nuestro. ujú. Es un stakeholder en ese caso que tiene muchísimo interés en el proyecto, pero no tiene el poder de acabarnos. Si no lo tenemos, no nos pasa nada, pero perdemos entonces el efecto. Ese es un stakeholder con bajo poder, pero altísimo interés. Y así otros. Entonces, una tarea fundamental dentro del liderazgo es conocer al detalle los stakeholders. Y no solo al comienzo del proyecto hacer el listado y quizás hacer esta clasificación por poder e interés, sino que esto es dinámico y se tiene que ir haciendo durante todo el proyecto. Ujú, Si no hacemos eso, no podríamos vincular esos stakeholders al desarrollo del proyecto. Si no los vinculamos, estamos perdiendo poder y estamos en un riesgo muy fuerte de que el proyecto no sea reconocido. muy bien. Entonces, hay que mantenerlos, hay que gestionarlos. Para gestionarlos, entonces yo tengo que tener, en primer lugar, un conocimiento de ellos. Ujú, Tengo que saber cómo manejo sus emociones, cómo reacciono ante de las dificultades, cómo negocio con ellos. Y para todo eso, pues tengo yo que preguntarme cómo es que yo soy, cómo yo reacciono, qué debo hacer. Conociéndome a mí mismo, yo puedo entonces manejarlos a ellos, en el buen sentido de la palabra, vincularlos, generar unas negociaciones que sean de tipo solidario, es decir, que seamos ganar, ganar y no ganar, perder. Entonces, eso es vital para poder tener resultados en el proyecto. Quiere decir, estamos negociando en distintos campos con distintos actores en todo y momento. siempre tendremos que pensar cómo hago una negociación, cómo Claro, obtengo realmente beneficios. claro, porque ahí es donde lo que entendemos como ese entender que necesitamos crear relaciones de confianza para sostener procesos de comunicación constante.
estuviste 3 años en en este proyecto, o sea, no era una sola, sino cómo creas las relaciones de confianza para que puedas negociar Ya. y sobre todo eso, porque en cualquier momento una mala negociación y podías perder el proyecto. Pero otra Claro, cosa que es importante, Alonso, es que no lo haces solo, ¿no? Sino con el equipo. claro, ¿Cómo esa es, estrategia con el equipo y cómo surfieron la frustración? Porque la frustración fue desde el día uno de no encontrar las condiciones para hacer el proyecto. y es muy importante. Entonces, conocer a todos los stakeholders que incluyen esta parte al equipo es Ujú, vital, decíamos, ¿no? Es vital para poder realmente mantener una dirección única de todo el mundo, lograr esa visión común. Para ujú, hacer eso yo necesito conocer muy bien a las personas, ujú, ¿cierto? Conocer sus modelos mentales, conocer cómo trabajan, conocer sus intereses ujú, y cómo yo establezco la comunicación. No es lo ujú, mismo comunicarme con el ganadero que comunicarme con el viceministro de Agricultura. Yo ujú, tengo que escoger cuáles son los mejores canales de comunicación, cómo quieren la comunicación. ujú, Esto es distinto, pero tengo que preocuparme por eso. Entonces, el equipo realmente es parte vital de todo este proceso, porque puede ser que yo no alcance a tener todo el detalle de cada stakeholder, pero ujú, para eso está el equipo. Entonces yo puedo analizar con mi equipo, con la parte más alta del equipo, por ejemplo, con los coordinadores locales o los coordinadores regionales, cómo nos vamos a comunicar y podemos entonces en una matriz de comunicación establecer lo que es el ministerio, la dirección de la GIZ, el gobierno regional, la asociación de ganaderos, el SENA que nos ayuda, esa comunicación la hago yo como director del proyecto. ujú, Pero la comunicación que se establezca a nivel del municipio, con la alcaldía municipal, con otros colegas de otras organizaciones que también trabajan en la zona, háganlo ustedes, den toda la información. De ujú. esa manera, estamos nosotros tejiendo una red de comunicación muy clara y estamos siempre presentando nuestro trabajo. Claro. Y Y si empoderándolos presentamos también, nuestro trabajo, y empoderándolos, estamos porque nosotros en una estrategia, ojalá siempre de ganar, ganar, y pudiendo entonces canalizar muchos recursos y muchas ayudas para el proyecto. ujú, Eso es conocer muy bien los stakeholders, saber que hay que negociar con ellos y cómo negociar, que hay que comunicarnos con ellos y cómo comunicarnos, que hay que mirar que si tenemos un conflicto, cómo vamos a negociar, cómo preparamos esta parte. Y todo eso, ¿cuál es nuestra actitud, nuestra parte personal de manejar esta situación? tú también me hablabas del tema de la confianza que te fuiste ganando con ellos en el equipo, como que me decías que las cosas de integración que hacías con ellos, las cosas de relacionarte con ellos para ganarte su confianza. Sí. Entonces, quizás antes lo de la frustración, en la medida en El que feedback nosotros también. analizamos, Ujú, establecemos esas relaciones, pues cuando alguien está frustrado porque no le salió una actividad, pues en las reuniones efectivas que teníamos, que es otro punto vital ante del leadership, pues los entonces espacios seguros en que esas reuniones se analiza, es unas reuniones del equipo en donde se crea un ambiente de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede decir que se equivocó. Usted puede ujú, decir que está retrasado, no le va a pasar nada. Díganos por qué y cómo ayudarle. ujú, Esa es la actitud para poder crear o para poder eliminar en gran parte la frustración. ujú, Que se sienta seguro de que puede comunicarse, de que hay errores que se puedan corregir y que podamos entre todos ayudarnos. Y eso mantiene entonces motivado el equipo. claro, que además el feedback constante, ¿no? En las reuniones esto de espacio Ya. seguro, de al abrirse al feedback, ¿no? Entonces, ¿qué reuniones se organizaron para poder mantener todo esto? La primera en el nivel de los ganaderos y extensionistas. Eso lo llamábamos nosotros un comité consultivo, lo hacíamos trimestral o cuatrimestralmente en cada región. Entonces, hacíamos una reunión donde iban
los ganaderos o representantes de los ganaderos, todos los extensionistas de esa región y los aliados, las instituciones políticas y otras como el SENA o la Federación de Ganaderos que nos ayudaban, también iban a esas reuniones. Y esa reunión tenía tres momentos. Un momento en donde los ganaderos en un grupo individual evaluaban cómo iban, evaluaban al servicio de extensión, evaluaban prácticamente la intervención del proyecto, calificaban a los extensionistas y el otro grupo, mientras tanto, eran los extensionistas, se autoevaluaban, miraban cómo iban, qué les dolía y en eso entonces nosotros íbamos aprendiendo y monitoreando cómo iba el proyecto. Y el tercer grupo, que eran los aliados y la parte política, pues miraban qué era lo que pasaba, sabían si quejarse o no quejarse del proyecto y podían entonces evaluarnos desde arriba. Entonces era como un feedback entre distintos grupos. Y diferentes niveles, En además. donde nosotros, y en este caso la dirección, pues tratábamos de que el grupo de ganaderos nos diera un feedback de cómo iba el proyecto. El grupo político también nos daba un feedback. Y en ese caso yo como coordinador del proyecto les daba un feedback también a los extensionistas. Mire, esto apareció, ¿cómo mejoramos? Esta calificación estuvo bien, hay que darle una felicitación y un reconocimiento. O esto estuvo mal, ¿cómo mejoramos? ¿Cómo mejoramos para poder llegar a la meta? Y futuros Esas planes. reuniones efectivas, bien planificadas, como un taller, con un moderador, bien organizada, con una meta clara, ¿no? Entonces, eso dio muy buen resultado. Claro. Teníamos reuniones semanales del equipo, donde ya analizábamos ya nuestros indicadores y cómo íbamos y qué nos dolía para que yo, que tenía la responsabilidad, tratara de evitar esas cuestiones que estaban impidiendo el trabajo para que pudiéramos seguir. Y ya Claro. teníamos unas reuniones quincenales con la cooperación alemana, que era la dueña del proyecto, para informar y analizar todas las situaciones. Ese tipo de reuniones, ese tipo del feedback bien hecho, pues es otra herramienta fabulosa y necesaria para poder realmente dirigir un proyecto. Vale. Buenísimo, gracias Alonso. Fíjate, finalmente me gustaría que me comentaras esto que lo pusiste como parte del proyecto, pero que también nos da el enfoque que tenemos ahora en la nueva versión del PM4R Leadership. Exacto. Fue muy Para importante, esto resumir es esto. muy importante y esto quizás en un momento dado no lo tenía yo tan presente. Ujú. Ahora al hacer el curso, pues claro, queda muy claro la situación. Entonces, un proyecto es un sistema. Un sistema quiere decir hay un montón de actores, hay un montón de circunstancias que están íntimamente relacionadas y el sistema es el que genera un resultado. Pero está dividido en dos subsistemas, un subsistema técnico operativo y un subsistema social. En el subsistema técnico operativo lo que yo tengo es mi matriz de resultados en donde me indican qué es lo que hay que hacer, cuáles son los objetivos, cuáles son los resultados específicos, cuáles son los indicadores, cuáles son las actividades que hay que hacer, cuál es el cronograma, cuál es el presupuesto, cuál es el alcance del proyecto. Eso es mi sistema técnico operativo. Operativo también significa que conozca la normatividad de las instituciones del proyecto. ¿Cierto? Entonces ahí entra cómo hay que hacer las compras, cuál es la normatividad que tengo para nombrar gente, cuál es la normatividad para entregar informes, etcétera. Todo eso es el qué y el qué hacer, el qué y el cómo hacerlo. Esa es la parte técnica, la que hemos visto casi siempre cuando trabajamos proyectos. Pero en el proyecto hay un subsistema social que establece que estamos en un subsistema, en una red en donde tenemos que comunicarnos, todo lo que hemos hablado de la comunicación, todo lo que hemos hablado del manejo de los conflictos, todo lo que hemos hablado de cómo conversar, de cómo escucharnos, de cómo motivarnos, de cómo tratar de Sí, claro. servir, toda esa parte de lo social, esas son las interrelaciones entre el director del proyecto, el entorno, que son todos los stakeholders y las políticas nacionales y el equipo. Ese subsistema social es vital.
Si ahí no funcionamos bien, y eso tiene que ver entonces con el liderazgo, si ahí no se maneja bien, no hay resultados de lo que dice el subsistema técnico. Está comprobado. Los resultados se generan en el subsistema social. Ujú. Si los conflictos no son arreglados, se destruye el proyecto. Entonces, esa parte es vital, vital. Y todo eso pues se hace hoy en todos los proyectos, se busca que tengamos una sostenibilidad y una adopción de lo que hacemos, que Claro. están íntimamente ligados. Si se adopta todo lo que hizo el proyecto, pues estamos dejando una base para la sostenibilidad, entendiendo siempre por la sostenibilidad la parte económica, la parte social y la parte ambiental. ¿Qué Sí, significa lo social? Que a veces no la vemos la sostenibilidad social, pues es la participación de todos los actores, empezando por el género. Una familia ganadera, normalmente uno ve al dueño de la finca, que casi siempre es un hombre, porque a él es al que le dan el título de propiedad. Las mujeres no tenían derecho a la propiedad hasta hace poco. Entonces, hay que mirar cómo logramos la participación activa de todos los actores. Que si claro. gana la finca, los beneficios de la finca le lleguen también a la mujer y a los hijos que trabajan en la finca. Ujú. Esa parte es vital para una sostenibilidad de la ganadería al futuro. Claro. Entonces, por eso miramos que ese es el sistema. Este es como el resumen de todo. Y si uno conoce bien esto y lo practica, pues entonces puede tener éxito, ¿no? Porque Gracias, mi Alonso. recomendación es, uno estudia no para saber, uno estudia para entrenar y ejercitarlo en la práctica. Mientras tú te consideres de que estás estudiando solo por saber y solo por entender mejor las cosas, pero no para aplicarlo, no estás aprendiendo. Estás aprendiendo. No, y hay una cosa que me encanta que ya van a ver el video después lo vamos a poner en las redes, que Alonso dice algo que me encanta, que es que el aprendizaje, qué bueno que no sabía, porque todo esto, con toda la experiencia que tiene Alonso, lo desafió en muchos momentos, ¿no? Porque no es que lo sabía todo, sino que al No, enfrentarte a un nuevo desafío siempre estás aprendiendo. Pero él dijo, qué bueno porque eso, el no saber y el enfrentarte y el desafiarte es lo que le da sentido a la vida. Entonces, ya. de verdad que, Alonso, muchísimas gracias, de verdad te aprecio No, muchísimo. Ajá, una última cosita que quería decir. ajá. Este fue un proyecto social, proyecto en donde el cambio estaba en los ganaderos y ganaderas de la región. Las Mucha gente personas. me preguntaba, pero eso no vale para un proyecto de infraestructura. No es cierto. Si tú Eso no estás es haciendo una casa y tu proyecto es hacer una casa, tiene unos clientes, una familia, que es la dueña del proyecto. Y el señor arquitecto y su gente tiene que estar consultándoles, mire, esta es la pared que usted quería. ¿Cuántas veces no sucede que dicen, no, 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 ese cuarto no era así, yo lo quiero es de esta manera? Hay cambios. Y si le paramos bolas a la gente, le estamos dando valor. ¿Tenemos riesgos en un proyecto de infraestructura? Claro, cambiaron la norma en la alcaldía y entonces tengo que adaptarme a una nueva norma. Ujú. Entonces, todos los proyectos obedecen a esta concepción, sean lo que sea, en distintas formas, en distintas maneras, unos más, unos menos, pero siempre en esta dirección. No, y además, como siempre decimos, Alonso, primero el proyecto es una red y todo lo que logramos en un proyecto lo logramos a través de las personas. Todos los ¿Ya? resultados del proyecto lo logramos a través de las personas. Sea como stakeholder, sea como equipo, sea como destinatario, lo logramos a través de las personas. Alonso, muchísimas gracias. Sé que estás corriendo, ya te puedes ir, de verdad, muchísimas gracias por esto, de acompañarnos. Y ya me quedo con la gente para contarles un poquito nuestra nueva versión del Ok, programa de Leadership. Gracias. perfecto. Un Mil gracias, abrazo. Giovanna. Estoy corriendo, tranquilo. Los invito a todos a que tomen el curso en Gestum porque realmente les va a servir muchísimo. De Gracias. manera que ojalá lo hagan. Gracias, y Y gracias a tu familia por esperarnos un rato. gracias, ¿no? Pues me voy ahora a celebrar. Dale, gracias, Alonso. Bueno, chao, Muchas chao. gracias. Gracias, gracias. Chao. Chao. Em, a ver, alguien está haciendo una pregunta, creo. ¿Alguien puso algo en el chat?
Muchas gracias, Alonso. Excelente experiencia. Ah, puso Soledad. Gracias, Soledad. Fíjense, rapidito para contarles, ¿no? Fíjense que esta nueva forma de presentar el proyecto, ¿no? La forma de liderar, porque obviamente Alonso es un gran inspirador y es de verdad porque con toda la experiencia que tiene, se enfrentó a este proyecto con una humildad increíble, ¿no? Para desarrollar esto. Entonces, una de las cosas que para nosotros es fundamental y como PM4R Leadership desde el banco, desde el BID y desde Gestum, queremos decir, esa es la forma de liderar para lograr los proyectos con ese impacto, porque fíjense todas las cosas a los que se enfrentó Alonso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta nueva versión de leadership? Y quiero mostrársela rapidito. Para quienes ya hicieron PM4R Leadership y para los que no hicieron, pero para los que ya lo hicieron, esto cambia porque antes teníamos 3 unidades de formación, teníamos 3 unidades y era la unidad de comunicación, la unidad de negociación y la unidad de influencia. Esos eran los 3 pilares del PM4R. Ahora tenemos 3 niveles, no tenemos 3 unidades, sino tenemos 3 niveles. Y es una maravilla porque justamente estamos enfocándonos en las personas, el foco es las personas. Entonces, si el foco es las personas, empezamos por el yo. Entonces, hay 3 cosas y 3 niveles en el que es yo, que tiene que ver con el líder que se enfrenta a un proyecto, el contexto, que es el proyecto donde desenvuelve sus potencialidades, sus competencias, y el equipo con el que logra las cosas, ¿no? Porque, como siempre lo digo, nadie logra las cosas solo. Pero entonces, con estos 3 niveles, lo que estamos haciendo es que empezamos por el liderazgo personal, porque nadie puede liderar a otros si no se lidera a sí mismo, ¿no? Entonces, el contenido del primer módulo es autoconocimiento. Y yo no sé si ustedes me han escuchado antes, quienes me hayan escuchado antes en estas webinars que he ido haciendo, es que repito siempre que las cosas que me encuentro dentro de mi práctica como coach y como haciendo consultoría dentro de las compañías, es que me encuentro que la gente no se conoce, ¿no? Y no se conoce muchas veces, incluso cuando entrevisto, o sea, no se conoce ni siquiera las fortalezas, porque una de las cosas que yo siempre pregunto, ¿qué crees que más se enfoca un coach? Y la gente dice, ah, las debilidades para desarrollar. Y yo le digo, no, más me enfoco en las fortalezas, porque las fortalezas es lo que me va a sostener para yo ir en mi camino a crecimiento, ¿no? Pero si no las conozco, no me conozco, no hay forma, ¿no? Ayer hablábamos, porque estuvimos haciendo este lanzamiento dentro de la comunidad y me decía uno de los míos me decía, Giovanna, cuando yo hice esto, y lo hice en pareja, porque él lo hizo este descubrimiento en pareja, dijo, wow, cuando yo me di cuenta que no conocía a mi esposo no me conocía a mí, pero lo más desafiante fue darme cuenta que no me conocía a mí mismo. Entonces, cuando uno descubre eso, realmente es una buena noticia y hay una mala noticia, porque una buena noticia es que tengo muchísimos recursos, pero tengo siempre un camino de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, siempre necesitamos estar desafiándonos para crecer. Entonces, la guía y lo que está enfocado este módulo de leadership es justamente desafiarnos para crecer. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que hacernos cargo es de nuestro mundo emocional, ¿no? Porque la emoción, y ya lo veremos cuando hacemos el leadership, es que nos constituye. Y si no nos conocemos cuál es el mundo emocional y cómo impacta en nosotros y cómo eso impacta en los demás, entonces imagínense el espacio ciego que tenemos, ¿no? Y luego, otra de las cosas que también me encuentro dentro de las organizaciones es que siempre suponemos que alguien más nos va a formar, o que los cambios van a venir después, o que alguien nos invite a formarnos. Y entonces, cómo esta formación nos invita a liderar el cambio. O sea, yo soy el responsable de mi transformación. Yo defino qué quiero hacer y yo defino hacia dónde quiero ir. Entonces, ¿cómo lidero el cambio personal, no? Para justamente autoliderarme, ¿no? Y gestionarme a mí. El otro módulo es el contexto, es decir, fíjense que para quienes hayan hecho PM4R antes era el contexto de primero porque el proyecto era lo que era el hilo conductor de todo. Esto no, porque ahora el contexto que forma parte, yo ya me miré, y quienes me conocen saben que siempre estoy hablando de la camarita hacia adentro,
es que ya me conozco, ya sé lo que me pasa, ya sé lo que hay allí, ¿verdad? Entonces ahora me enfrento a esto que es el proyecto, ¿no? Y básico que es comprender para intervenir, comprender para liderar, porque nadie se puede hacer cargo de lo que no ve, ¿no? Y una de las cosas que fíjense que decía, lo decía Alonso muchas veces con su ejemplo, y por eso quería ponerlo de primero, es que hay una fuente de autoridad informal porque el liderazgo no es una cosa declarativa. El liderazgo es una legitimación. Es decir, el otro legitima que yo soy líder. No es, yo le digo, yo soy líder, yo tengo un puesto y tengo un cargo, pero no, eso no significa que líder. Y además, otra de las cosas que tiene este enfoque del PM4 Leadership es que lidera desde el lugar donde estás. No es lidera solamente porque tienes un equipo, porque tienes un proyecto, sino en cualquier espacio, por eso que es para todo el mundo, es en cualquier espacio que te encuentres en un proyecto, es desde allí lidera, ¿no? Y desde allí moviliza resultados, desde allí logra cosas, ¿no? Influencia, y eso para eso es la autoridad informal. Y luego, ya lo decía Alonso, y pareciera que es como un tema menor en los proyectos y en la consultoría en general, yo me encuentro este tema en las matrices de comunicaciones. Porque una de las cosas que vemos es que hay cosas muy básicas por hacer. Y la matriz de comunicaciones es la base, porque lo que decía Alonso, o sea, si yo no tengo claro quién es quiénes son las estructuras de poder de lo que puede pasar dentro de mi proyecto, cómo tengo el poder, cómo están informados, cómo los que les invito. Si no tengo esa matriz, el proyecto puede en cualquier momento estar en riesgo, ¿no? Y para eso es cómo establecemos esta matriz a través de los canales de comunicación y comunicación efectiva, no solamente hablado, sino qué canales utilizo, cómo lo hago y todo lo que significa la comunicación efectiva, porque también eso es otra de las cosas que me encuentro en todo momento. Lo decía Alonso, este tema de la comunicación dentro de todos los stakeholders, porque un proyecto es un sistema complejo, es una red, pero es un sistema complejo, porque tengo toda esa complejidad de variables y de stakeholders que tengo todo el problema de gobernanza que tuvo, que no por el tiempo no lo podemos poner, pero todo el desafío que pudo tener con el tema de la autonomía para ejercer su rol y con todos los desafíos que tenía ya solamente el proyecto, cómo tuvo que manejar y negociar y por eso que viene el conflicto y negociación el siguiente, porque todos los conflictos que pudo generar el tema de la autonomía, solamente hacia arriba, que son los patrocinadores, la consultoría y el GIS. Y luego el equipo, porque el equipo, ¿cómo lo movilizas para que todas estas cosas que se encuentran y todas las condiciones no los apabullen? ¿Y cómo hago este seguimiento? Entonces, la negociación es básica, sigue siendo básica, es todos los stakeholders que tenemos, todo puede generar conflicto y cómo lo resolvemos a través de sostener relaciones de confianza y el marco colaborativo, que es como nosotros dentro del PM4 de Leadership negociamos. Y como les digo siempre, cosas básicas, conversaciones, ¿no? Que es la unidad mínima de conexión. Y luego, que esto es otra de las cosas que me encuentro desde que hago team building, desde que hago coaching, desde que hago consultoría, es que mucha gente piensa que solamente hacer su trabajo es suficiente. Y es imposible, no hay nada en ningún lado de gestión que se pueda hacer solo. O sea, aquella persona, aquel líder que entiende que no puede lograr nada solo, es el líder que puede construir. Porque hay que construir esto nosotros. Fíjense que una de las cosas que decía Alonso, que lo dijo, no sé si lo dijo ayer, pero una de las cosas que él decía era cómo dentro de las claves de éxito de su equipo fue que él tuvo a toda la gente con la visión compartida, ¿no? O sea, desde siempre, una de las cosas que pasaba cada vez que había conflicto con su gente, era el, el,
la visión del objetivo para que todos estén alineados. Y eso fue fundamental. Entonces, ¿por qué? Porque un equipo alineado es un equipo que va ir remando hacia el mismo lugar. ¿Por qué? Porque en todo equipo hay disfunciones y una de las cosas que necesitamos aprender a mirar, ¿verdad? Y a detenerse en los síntomas que hay dentro de un equipo para darnos cuenta, que forma parte también de darnos cuenta qué pasa para hacernos cargo, ¿no? Entonces, esta forma de leer las disfunciones a través de los síntomas, que también forma parte de la información de la guía, es fantástico, ¿no? Y otro de los desafíos que tenemos es desarrollar un equipo ágil. Fíjense que otra de las cosas que me encuentro, y lo decía Alonso, es el tema del desarrollo del talento. ¿No? Primero porque nos da sostenibilidad, nos da sostenibilidad. Pero desarrollar el talento, hay mucha gente que me dice, los líderes no es necesario formar, que no tienen tiempo, que no sé qué, que necesito contra gente que ya sabe, que no sé qué, pero tienes que desarrollar talento, forma parte de tu rol como líder, ¿no? La guía, que una de las cosas que tiene es, tiene muchísimas herramientas. Hay unas herramientas para desarrollar a los colaboradores, que es el método Grow, que es fantástico para desarrollarlos y para hacer seguimiento y monitoreo al desarrollo del equipo. Y luego, fíjense que a mí me pasa muchísimo, que mucha gente me dice que es muy difícil manejar gente, ¿no? Y es verdad, cada cabeza es un mundo y es verdad. Pero hay cosas muy sencillas que se pueden hacer, haciendo las cosas sencillas y básicas, que además son muy humanas, porque mucha gente, no, pero es que hay que ser psicólogo y coach para manejar la gente. Y yo le digo, no, es que justamente hay que ser más humano, ¿no? Y hacer cosas sencillas, básicas, pero sostenidas. Y eso que decía Alonso de los espacios seguros es cómo facilitamos reuniones productivas. Fíjense que el permitir que la gente diga que se puede equivocar, nada más ese espacio que, que me baja la tensión de un espacio seguro en el que yo puedo decir que sí me puedo equivocar y qué apoyo necesito para mejorar. Eso que se hace en la facilitación de reuniones productivas es fundamental. Y las cosas que la guía en este momento ofrece es maravilloso, la forma, la guía exacta, paso a paso, realmente es fantástico. Y luego algo sencillito que lo dijo Alonso, que es básico, el feedback. El feedback que es una conversación de gestión. Y una gestión, y estamos hablando de gestión, y también podemos hacer, obviamente, este feedback personal, actitudinal y todo esto, pero el feedback es esa relación, interacción natural, normal, que se necesitaría dentro de un equipo, no se da. Y no solamente dentro de un equipo, en un proyecto, como dijimos, que es una red, es en toda la cadena de stakeholders. Entonces, fíjense, Alonso, el valor que hizo con el tema de las reuniones que puso, eso hecho sostenidamente permitió estos proyectos, permitió este impacto, estos resultados que fueron extraordinarios y el impacto que dejó en la gente. Pero yo creo que el dejar talento formado es lo que me parece que es lo más resaltante de esto, porque además nos permite la sostenibilidad y la escalabilidad del proyecto, ¿no? Herramientas muy sencillas, pero también está todo en la guía. Una de las cosas que dijo Alonso, que es la confianza, ¿no? Y sostener, convertirte en un generador de confianza como líder, que sostiene toda la relación, en todos tus stakeholders, contigo, relación con el equipo, relación con tus jefes, relación con los patrocinadores, relación con las comunidades, la relación con las autoridades, es a través de la confianza. Entonces, la confianza es la base del liderazgo servidor. Y otra cosa que para mí forma parte de algo fantástico dentro de esta nueva versión es el kit de herramientas, ¿no? Fíjense que aquí, no sé si se ve más o menos bien, aquí tenemos el módulo de aplicación y aquí tenemos las herramientas, ¿no? Y fíjense que una de las cosas que yo también me encuentro en consultoría, que primero nos cuesta decir mucho que no sé, y segundo, realmente no sé cómo hacerlo. No hay, yo utilizo muchísimas plantillas para mostrar a la gente, para desarrollar herramientas gerenciales. Entonces, esto de verdad que es
Esto es un lujo de guía de toolkit de herramientas. Entonces, aquí tenemos, fíjense, la dimensión del yo y tenemos bitácora personal, FODA, CAM. Entonces, tenemos todo esto para hacer la dimensión del yo, todas las herramientas para desarrollar el primer módulo. Luego, la dimensión del contexto, ¿no? Fíjense la declaración de la visión, cómo lo hacerlo, todo el mapeo de hacer eso, la autoevaluación de los stakeholders, esta técnica del elefante en la sala para sostener conversaciones difíciles, técnicas de conversación asertiva, la negociación que sigue siendo, perdón, que sigue siendo fundamental en el módulo del contexto. Y finalmente la dimensión del equipo. Aquí vemos la ventana Yohat, la autorización para dar feedback. Y aquí, como les decía el técnico, el método GROW. Y la planificación de reuniones productivas, la evaluación de reuniones productivas. Entonces, realmente esto es un valor agregado enorme, el kit de herramientas. Y la invitación es a eso. Fíjense que un poco lo que le decía Alonso al final es cómo él, a pesar de las canas que tiene, el tiempo que tiene, la historia de Alonso es fascinante con toda la experiencia que tiene de director de proyectos, o sea, dirigiendo proyectos, y se sigue parando desde la humildad. Acabamos de hacer la certificación de este Premio 4 Leadership, y se para como un alumno, pero con una humildad y con una tranquilidad enorme, porque entiende que afuera las cosas van cambiando. Si no nos conectamos con el aprendizaje permanente, no hay forma de crecer, no hay forma de desarrollar nuestra mejor versión, nuestra mejor potencialidad. Entonces, y como yo siempre digo, el aprendizaje desde ese aprendiz disfrutando el camino, no desde la insuficiencia de que no alcanzo, ¿no? Disfrutemos del camino del aprendizaje. Y a mí me gusta seguramente lo han visto antes, si es que lo han visto en alguna presentación. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Pero esto se dice fácil, pero cuando se le pregunta a Jordan por qué dijo eso, él dice esto: el talento es valioso, todos lo sabemos, pero limitado. El trabajo en equipo multiplica capacidades y genera sinergia. Solamente con la sinergia podemos lograr los resultados que ha logrado Alonso. Y dice además, la inteligencia, me refiero a la estrategia, al juego inteligente, por eso hablaba de los dos sistemas, el sistema técnico operativo y el sistema social. La adaptabilidad, que fue una de las cosas fundamentales. Si Alonso no hubiera sido adaptable, no hubiera logrado esto. Porque era muy fácil decir, no se puede. Había todo para sostener la queja y decir, no se puede. Estaba todo hecho para decir lo que no. Y se enfrentó a ese desafío y lo logró con unos resultados extraordinarios. La capacidad de tomar decisiones colectivas, ¿no? Los campeonatos se ganan con confianza mutua y visión compartida. Por eso, fíjense que la confianza sigue siendo ese motor y la visión compartida para alinear hacia dónde vamos todos. El éxito se construye potenciando habilidades de cada miembro dentro de una estructura colaborativa e inteligente, que era al final esta parte técnico-operativa, que es como la inteligencia, y la parte social, que es esta parte colaborativa para lograr resultados conjuntos a través de las sinergias que se logran, ¿no? Pero el camino empieza por uno mismo. Entonces, ya Sócrates nos lo dijo hace mucho tiempo, la invitación, y seguramente quienes han estado conmigo ya saben que la primera invitación es a un viaje interior. Camarita hacia adentro, ¿por qué? Porque el talento exige eso: acción, dedicación, cultivo, agradecimiento y sobre todo humildad, que es lo que quería un poco mostrar con lo que presentar a Alonso como un líder inspirador y de servicio, que es como queremos eh, desarrollar el liderazgo dentro del PM4R Leadership. Muchísimas gracias por el tiempo, creo que nos pasamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta del proyecto de leadership, de lo que quieran decir.
o nos vamos. Muchísimas gracias por el Sí, tiempo. excelente presentación. No sé si me escuchas. Sí, César, gracias. Ok, sí, excelente presentación de los dos. Sí, no, bueno, era un comentario, ¿no? Que efectivamente es muy importante la comunicación, el Ujú, liderazgo y y digamos, estar pues siempre conectados, digamos, en todo como equipo, ¿no? ujú, Realmente, porque el asunto es, por ejemplo, tenemos el problema casi bueno, en la parte oeste de Sudamérica el problema del niño costero, que mm, está causando, pues, claro, serios, claro. que está, que se está poniendo, pues, mucho, antes era, bueno, como que, digamos, se podía predecir, pero ahora la cosa está bien complicada, ¿no? Y llueve y se hacen todos un problema y eso, pues, tiene que comunicarse, pues, ¿no? Inclusive entidades del Estado tienen que comunicar de cómo va a ser o qué problemas podrían venir en las próximas semanas y todo. Y eso Sí, tiene que ser trabajo en equipo, pues, ¿no? Y todo lo que tú has comentado y que también nuestro compañero anterior también ha comentado, tiene que mm, hacerse, pues, trabajo en equipo y comunicación para evitar todos esos tipos de problemas que podría originar, y bueno, y que ya ha originado anteriormente, ¿no? Que hemos visto lluvias intensas y mm. todo un tipo de problemas. Sí, ese era, Gracias, digamos, un comentario, digamos, respecto a la excelente presentación que ustedes han realizado. gracias, César. Em, perdón. Bueno, si nadie más tiene alguna pregunta, de verdad, muchas gracias, Mariano, por tu reacción. Muchas gracias. Y a todos, bueno, nada, la invitación es a eso, a mirarnos, a sumarse al PM4 Leadership, que de verdad que es una herramienta buenísima. Este curso está súper bien hecho. Tenemos 2 años para desarrollar esta nueva versión, diseñarla y ponerla al servicio. Eh, dura 7 semanas, Soledad. 7 semanas dura. Ajá. Ya va que está ahí. Ajá. Gracias, Soledad. Y es eso, ¿no? Es como si nosotros como el BID nos estamos moviendo a diseñar una nueva forma porque todo se mueve allá afuera también, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos haciendo cargo de esta nueva formación con más herramientas? Una de las cosas que yo decía esto es un programa vivo porque ya te quedan las herramientas, las plantillas, puedes acceder a ellas en cualquier momento, entonces la verdad que está muy, muy, muy bien diseñado. Así que los invito a que nos veamos pronto, va a estar como a mediados de junio, así que cualquier cosita pueden hablar con Luz, con Marcel, comunicarnos en Gestum y nada, muchísimas gracias por su tiempo y, y nos vemos pronto. Gracias, Luz, por el apoyo. Gracias a todos. Gracias, César, gracias, Margot, Giovanna. Gracias a todos por presentarse. Soledad, Mildred, Nos Tei, vemos. Luis, Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Qué lindo, gracias. Ah, Luis, estás ahí, Luis Cornejo, gracias. Soledad, gracias. Gracias, nos Listo. vemos. Entonces, Buenas nada, estamos noches. hablando. ¿Sabías que Gestum es la primera y única education Gracias. provider PM4R en el Perú, reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo? Con PM4R, desde el 2019 venimos transformando la gestión de proyectos en América Latina y el Caribe, empoderando a profesionales con herramientas modernas, probadas y diseñadas para alcanzar el éxito en cualquier industria. En Gestum, no solo te capacitamos, te guiamos para que lideres proyectos con impacto y eficiencia, alineados a estándares globales. Gestum, liderando el cambio en la gestión de proyectos. Gestum, tu aliado en la transformación de proyectos exitosos. Muchas gracias por acompañarnos.